¿Cómo están, amigas, amigos? Bueno, pues ya nuestro séptimo podcast. Bien emocionada porque el número 7, no sé si sea cierto o no, pero el número de la suerte, el número de Dios. Y bueno, creo que sí, es un número de suerte porque hoy tenemos la suerte y el honor de tener un invitado muy especial, un amigo, el doctor José Murguía. Qué gusto, doctor, que nos vengas a acompañar. A ver, ¿cómo te vas a sentir con él, Gilberto, hoy que tuviste la oportunidad de conocerlo? Yo creo que estás igual que yo, muy emocionado. Nos va a ir súper bien. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, licenciada. Igual, licenciado Gilberto, pues agradecerles mucho la invitación a este podcast, que bueno, el compartirles un poquito de la parte humana, la parte ya técnica de uno, pues esto nos da ya otro nivel más que una entrevista cartonada que muchas veces la damos de 5 minutos, que esto es un poquito más humano y así lo veo. Y pues muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gilberto, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Saludo a todos los que nos escuchan, los que nos han venido siguiendo. Me da mucho gusto saludarte, Luz, saludarlo, doctor. Qué bueno que nos acompañe y que pues vamos a compartir precisamente pues con este tema mucho de lo que a diario vivimos, ¿no? Como siempre, luego a veces ni el fin de semana tenemos un poquito de freno, pero bueno, esperemos que hoy podamos reflexionar al respecto. Yo creo que precisamente ahorita con estos días lluviosos, muy nublados, ayer me decía uno de mis hijos, mamá, el día está triste, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿y por qué está triste? La verdad es que en algún momento yo también lo llegué a decir y por ahí alguien me corrigió, que es triste, ¿no? Y yo creo que parte del tema que hoy va a ser muy interesante es este tema de depresión, de ansiedad, del TDAH, ¿no? Que ahora se escucha mucho y que a lo mejor obviamente es un trastorno que siempre se ha vivido, pero no se tenía el conocimiento, ¿no? Entonces, pues realmente el día está triste, o tú ¿cómo estás? ¿Cómo están tus emociones, no? El día es hermoso para mucha gente, los días lluviosos son muy interesantes, son muy ricos, irte a una cafetería, un cafecito, el chocolatito con tu amiga, con tu amigo, es delicioso. Y él me decía, es que es un día como para estar en la cama viendo la televisión. Pues sí, ¿no? O sea, obviamente no te dan ganas de estar de compras porque en cualquier momento córrele por el paraguas, ¿no? Pero, ¿qué está triste? ¿Qué es triste? Pues realmente son tus emociones. ¿Tú cómo te encuentras? ¿A ti te gustan los días fríos? Yo soy más de, sí, efectivamente, más de lluvia. De hecho, mi papá también me decía, es que los días lluviosos, yo creo que uno lo va haciendo propio con base en lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Digo, para mí los días lluviosos son tranquilos, apacibles, estar en casa, en familia, leer algún libro que te guste. Creo que esa parte como que sí, a mí me gusta más. Digo, los días soleados también, por supuesto, porque bueno, le da a uno más actividad, más estar al ritmo de lo que demanda las actividades de uno. Pero digo, en particular, los días lluviosos para mí son buenos, digo, me gustan. Gilberto, ¿a ti te gusta más que irte a la playa un día soleado o te gusta más así como una cabañita? Acá tenemos unos lugares preciosos, ¿no? Como es en Marabatillo, en Ciudad Hidalgo, ¿no? Sí. Pues las aguas termales y las cabañitas. Pátzcuaro, que lo tenemos Claro, a unos Pátzcuaro. minutos, que siempre está fresco. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te late? Sí, yo creo que también uno pues va asociando, ¿no? Con las experiencias que hemos tenido en la vida y me gusta mucho estos días. A mí me parecen días que motivan mucho a la reflexión, sí, como estar como un cafecito, darse a veces uno este tiempo que a veces pues muchas veces es precisamente porque no puede uno a veces salir por la lluvia y llega un momento en el que se puede uno detener, ¿no? Detener un poco en la vida y darse un tiempo de escuchar, de poner un poco más de atención. Me gusta mucho a mí estos días de lluvia. Amigas, amigos, ¿ustedes cómo les gustan estos días? Si les gustan lluviosos, si les gusta con el calorcito, que tuvimos unos calores tremendos también. ¿Cómo te gusta? Nos gustaría que estuvieras ahorita escribiendo, comentando. Este programa lo hacemos para ti y sin ti no habría podcast. Pero bueno, entremos al tema que hoy tenemos, la nueva pandemia. La nueva pandemia, la verdad es que a mí sí me brinca. Después de lo que vivimos por el COVID-19,
que pues tiene poquito que lo vivimos y que después de eso quedaron muchas secuelas, trastornos, frustraciones por todo lo que se vivió, ¿no? El encierro, el aislamiento precisamente, no podíamos salir a lugares recreativos, a los que nos gusta ir al parque, hablaba yo ahorita de la playa, no podíamos convivir con los amigos. La verdad es que en algunos otros países como los europeos, incluso también nuestros vecinos de Estados Unidos no son tan cálidos como nosotros. Nosotros somos de abrazo, apapacho, el beso. Todo eso se tuvo que limitar por la pandemia. El encierro de los niños en casa, que a veces en las vacaciones de verano, pobres niños, ¿no? Después de que están todo el año escolar y a lo mejor son las vacaciones más largas, no, pues una actividad porque no los podemos tener en casa, no aguanta la mamá. Y bueno, en esa ocasión pues sí tuvieron que estar encerrados y aparte, ¿no? La tecnología que tuvo que, sí, en el momento tenía que brincar y teníamos que todos meternos a la tecnología. A mí me cuesta mucho trabajo, quiero decirles que yo creo que de los 50 en adelante nos costó más trabajo. Tenemos menos esa habilidad de meternos, ya los millennials y de acá, pues son chicos que bien fácil, ¿no? Yo estuve estudiando con mi nieta computación y me acuerdo que cuando salíamos al receso no podíamos salir hasta que termináramos y pues ya, ¿qué creen? Que siempre me quedaba yo porque me tocaban puros chiquitos adolescentes y era la última. Siempre fui como la burrita, ¿no? Porque me quedaba hasta el final. Ellos ya nacen creo que con el chip, ¿no? Mi nieta de 3 años ya le hace así a mi dispositivo y le cambia y le mueve y yo ahí en la torre, porque no hay miedos, ¿no? Y nosotros, pues no vivimos, no nacimos con eso y ahora lo tuvimos que vivir por la pandemia muy rápido, aprenderlo a velocidad, meternos a tantas aplicaciones para hacer los pagos de servicio, para consultas médicas. Aquí que tenemos al doctor, tenían que consultarlos así, a través de Zoom, reuniones también a través de Zoom y bueno, las compras, ¿no? Que también tuvieron que ampliarse de esta manera, como el Mercado Libre, que ahora ya se innovó y la verdad es que ya es más práctico comprar así, Amazon y tantas. Pero bueno, ¿tú qué me puedes decir, doctor, de la pandemia? Todo lo que en tu vida o a tus familiares les dejó. Pues digo, en particular el tema laboral fue complejo, digo, aunque estaba en un área yo administrativa operativa donde tenía que generar algunas políticas para poder hacer ese trabajo. Para mí fue complejo. En ese periodo de tiempo mi esposa estaba embarazada, entonces ya se imaginarán, pues yo tenía que salir de casa, pues casi casi me tuve que enmicar, cubrebocas doble, los lentes para poder evitar el contacto directo. Y pues los 9 meses del embarazo complejos, porque bueno, igual un embarazo normal pues acompaña a uno a su esposa para ver cómo está la condición del bebé y de ella, pero ahí era totalmente limitado, ¿no? El tema personal. Y pues lamentablemente también en ese periodo de tiempo pues la pérdida de mi suegra que falleció precisamente por COVID, que fue yo creo que también cuestiones pues complejas en la vida de uno. Y repito, en laboral, pacientes que tenía yo también que pues fallecieron, compañeros médicos, fue aparte de poder, dicen que de la desgracia pues surge la innovación, como ya lo comentas, licenciada. La oportunidad exactamente, la tecnología de estar en un 30% de avance en cuanto a la tecnología de las aplicaciones, de comer la innovación educativa. Yo les comparto que daba clases en la Univim antes de la pandemia y era una cuestión muy, muy fría, es decir, pues revisar nada más y las tareas y hacerlo y el contacto nada más a través de correo, se acabó. Posterior a la pandemia, pues ahora sí eran videoconferencias, hacerlo mucho más directo. Claro. Y yo creo que esa parte fue muy en avance progresivo, valga la redundancia, del tema tecnológico en cuanto a lo educativo. Efectivamente, el tema de salud pues fue de mayor amplitud. Efectivamente, en ese entonces tuvieron que implementar algunos programas, aplicaciones, sobre todo aquí en el estado, para que la atención del paciente fuera de saber la videollamada, oye, ¿qué síntomas tienes tú? ¿Ya tienes tos, no tienes tos, tienes fiebre? Chécate tu oxigenación, tu temperatura, tomas el medicamento de manera más personalizada, pero a distancia, porque sabíamos que los hospitales pues estaban
abarrotados por pacientes infectados de COVID en ese entonces, y pues era muy complejo que un adulto mayor sano o un niño sano saliera a un hospital a poder arriesgarse. Entonces, efectivamente, repito, del Estado de Gracia, pues el avance tecnológico y en otros aspectos, pues fue considerable. Yo creo, Gilberto, que los médicos en ese momento era como lo más codiciado, ¿no? Todos queríamos estar cerca de un médico a la vez porque teníamos miedo, ¿no? Había mucha incertidumbre, sobre todo de las vacunas, no sabíamos bien exactamente tantas cosas que se malinformó en las redes sociales y que desconocíamos, porque para todos era un desconocimiento, y también pues todo el sector salud, enfermeros. Yo me acuerdo que mis enfermeras de mi estancia geriátrica me decían, es que no podemos viajar con el uniforme porque no nos aceptan en las combis, ¿no? Así como, sí, tal cual. como eran cotizados, también nos queríamos de lejitos a la vez porque decíamos, ya viene contagiado. ¿Qué experiencia viviste tú, Gilberto? Sí, bueno, yo creo que siempre se toma como base esto de la pandemia, ¿no? Sobre todo en el tema de salud mental, porque ciertamente nos dimos cuenta, por una parte, cómo empezó a afectar esto del aislamiento, que creo que fue una medida, a mí me parece, no muy, digamos, buena, viéndolo ahora ya en esta perspectiva, porque ciertamente el aislamiento pues provocó esta otra pandemia, que fue esta pandemia de salud mental, el encontrarse, este choque que hubo de la familia, de que empezaron a pasar las 24 horas juntos, ¿no? Y que muchas de las veces pues no tenían esta convivencia que tradicionalmente la familia ha tenido, pero que ya a partir, yo creo que del año 2000, que también para mí es otra referencia en el tema de salud mental, por todo el disparo, por una parte de las tecnologías, por otra parte del trabajo de la mujer incorporado ya a la sociedad, y esto un poco de la desintegración familiar, a partir yo creo que por ahí del año 2000. Ya cuando viene la pandemia, viene esta necesidad de integrarse en un hogar, en una casa. Bueno, creo que empezó a haber una serie de situaciones familiares que no conocíamos, que no estábamos preparados para ello, y entonces empezó a haber una problemática al interior de la familia. Y bueno, en mi caso yo puedo decir que fue nosotros lo tomamos de buena manera. Tuvimos tiempo para convivir un poco más. A mí lo que me preocupaba, y que ciertamente creo que fue algo que seguramente preocupó a todos, esto que los medios de comunicación se encargaron de hacer, que yo creo que fue excesivo, este tratamiento de difundir terror, porque yo creo que eso fue lo que se difundía. Nosotros podemos recordar, ustedes recordarán, amigos, cómo pasaban las escenas en las que la gente en la calle caminando se caía, de que al parecer caían muertos, de que había almacenes donde estaban los cadáveres de los muertos. Es decir, algo que en la realidad yo no sé si realmente ocurría o no, pero que se encargaba de causar una situación de salud mental en la que se empezaba a alterar esto, ¿no? Un miedo, como lo dices, Luz. Y entonces creo que esto fue impactando fuertemente en los adultos mayores, en los adultos y en los niños, ¿no? Sobre todo. Y bueno, además de que, aunque estábamos a veces todos juntos en el hogar, cada quien tenía sus propias actividades. Entonces, bueno, fue una situación complicada. Repito, nosotros la vivimos tranquilamente. Yo me salí a correr prácticamente todos los días. Una vez me quiso detener una patrulla que andaba haciendo yo corriendo, y le dije, bueno, pues ando haciendo ejercicio. Y bueno, creo que normalmente tratamos de pasarla lo mejor que se pudo, ¿no? Fue muy difícil. Insisto, yo creo que lo primero que quizás a mí en lo personal y un poco como a la familia nos pasó fue este miedo, ¿no? Este miedo del contagio. Yo creo que para todos, ¿no? Hubo el pánico, el miedo, la frustración de no poder hacer actividades de las que ya estabas acostumbrado, pero sobre todo el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, tanto de la enfermedad como hablábamos de la tecnología. Yo creo que esto nos rebasó. Tú fuiste de los afortunados, Gilberto, que pudiste estar en el encierro, en tu casa, ¿no? Y pues mucha gente hizo home office. Los médicos no tenían esa fortuna, los médicos tenían que arriesgar su vida y murieron muchos. Y asimismo yo creo que enfermeros, a lo mejor te contradigo un poquito a mi parecer, Gil, yo creo que las noticias
quedaron abajo de ser alarmantes. La verdad, las cifras hablan de mayores personas. El número fue mayor realmente de las personas que murieron. Aquí en Michoacán lo manejaron hasta cierto punto muy light, porque siguieron antros abiertos, cafeterías, restaurantes. Es más, el cine estuvo abierto. A mí me tocó vivir 8 meses, los 8 meses más críticos de mi vida, de verdad. Trabajando, no tuve esa suerte de estar en mi casa. Me mandaron a Coahuila. Estuve como delegada del partido en el que yo estoy. Y fíjense que para mí sí fue tremendo porque tenía que llevar reporte, regresarlo a México, viajaba mucho yo en avión y era cuando ponían la separación, el 1-1, pero me acuerdo que en Monterrey me dijo el de seguridad, bueno, usted no entiende que debe de estar encerrada, ya hasta la conozco, porque éramos pocos los que viajábamos, ¿no? Y yo viajaba 1 o 2 veces a la semana. Entonces era tremendo, pero a diferencia de lo que yo vivía aquí, que estaba relax, en Coahuila sí era un encierro, no había nada abierto. La verdad es que era una ciudad, me tocó Saltillo estar más tiempo, y era una ciudad que parecía pueblo muerto, o sea, no había nada de gente. La verdad ya sí se guardaban, aquí como que no fue tanto, sin embargo se vivió tremendo. Recuerdo que mis hijos sí se encerraron y fue un momento en el que ellos convivieron. Mis hijos ya son mayores de 30 años, convivían mucho, jugaban. Creo que ellos sí lo disfrutaron. Y cuando yo llegaba me vestían casi de astronauta, ustedes saben. Sí pusimos todas las medidas de seguridad, ustedes saben, el tapete, ¿verdad? El ¿cómo se llamaba? No. Ah, sí, exactamente. Y me decían, quítate, porque tú vienes de la calle y tú nos vas a contagiar. Sin embargo, ¿qué creen? Ellos 3 sí tuvieron el COVID fuerte. Bueno, no al grado de llegar al hospital, pero sí sufrieron. Y su servidora no sé, doctor, si fui asintomática, pero me hice varias veces el estudio y nada. Pero el miedo estaba presente, el terror. Si nos pudieras contar, doctor, algún caso así que te impactó más tú en esa área tan importante que estuviste. Sí, gracias. Pues efectivamente yo creo que más bien igual el tema de la difusión más bien no fue la más acertada, porque efectivamente sí había mucha gente que estaba falleciendo, había mucha gente que estaba contagiada. Sin embargo, la capacidad de la comunicación ante pandemia, yo en ese momento cursé un diplomado de comunicación en pandemias, y efectivamente la forma de cómo comunicarla, es decir, hubo un momento en que, bueno, dijeron que no usábamos cubrebocas, cuando realmente la forma de cómo contagiarnos era pues de persona a persona. Y el tipo de cubrebocas. Exactamente, digo, algunas personas utilizaban cubrebocas de manera regular, normal, tricapa, y que bueno, deberíamos utilizar otro tipo de cubrebocas, a lo mejor más uno como estaba en contacto con paciente. Sin embargo, sí, lo más impactante o lo que más recuerdo yo de la pandemia es la gente que acudía a los servicios de salud donde había personas que veían, o sea, llevaba al paciente o el familiar a su familiar, valga la redundancia, pero ya no regresaban. Es decir, llegaban a hospitalizarse. Platicamos el otro día con un compañero que fue diputado en su tiempo, Chava Arbizu, que se contagió, que estuvo mucho tiempo hospitalizado. Y efectivamente, digo, la familia llegaba a la información, y de 2, 3 personas que llegaban internadas, de las 3 personas, 2 fallecían. Sí. Y se internaban 2, igual era un tema bastante complejo, y mucha gente incluso que tenía la condición que ustedes sabían, bueno, sanamente, o a simple vista que estaban sanos, había condiciones que no. Y mucha gente, digo, yo recuerdo pacientes también en una estancia donde estaba trabajando, los adultos mayores, de 20 adultos mayores que teníamos, fallecieron 3, pero los que yo menos pensé, es decir, pacientes que fumaban y que estaban en condiciones que Dios decía, pues se va a enfermar y desafortunadamente va a perder la vida, sin embargo no. Entonces fue una infección que lamentablemente inclusive países de primer mundo no tuvieron la capacidad de contenerla. Digo, donde se produjo fue en China, y de China
poder estar en La todo tecnología que hay en exactamente, China, ¿no? exacto, ahí no se pudo contener. Entonces, lo más impactante fue eso, que los pacientes llegaban con el familiar con a internarlo y que pues no sabían ya nada de ellos. O sea, los médicos, uno de médico tenía que hacer una videollamada para que literal las personas se pudieran despedir de sus seres queridos, porque no había manera. Incluso las estadísticas fueron menos de lo que fue realmente. Había gente que fallecía, repito yo, como indicador de 10 personas que se hospitalizaban, lamentablemente fallecían 7. Entonces, ahí en ese tema, nada más para que se den una idea, imagínense de la cantidad que está ahorita, nada más súmele 2 veces más las cifras que son las reales y que no realmente fue esto. Y efectivamente ahí el tema fue, repito yo, la comunicación de los niveles de gobierno, donde no hubo oportunidad de poder pasar bien la información. Efectivamente aquí en Morelia estaba pues muy ligera las condiciones, no había en ese momento la capacidad de formar una política en salud eficiente, de que bueno, no salgas, tal vez sí no salgas, pero cuídate, ¿no? Digo, Claro. si sabemos que el hecho de estar en contacto con la persona te podía infectar, pues estar lo menos posible, lavarte las manos. Si estabas en condiciones de enfermedad, pues mejor te quedas en tu casa. Los que estábamos saliendo como yo de médico, que digo, yo trabajé como normal, una vida normal, efectivamente las calles sí se veían solas, pero fue muy poco tiempo. Es decir, ¿se acuerdan que fue en marzo del 20, Sí. cuando inició esto, que dijeron, se fueron a vacaciones? No, pues vamos a regresar en 2 semanas y se acabó esto. Y eso se alargó pues por mucho tiempo. 2 años. Exactamente, pero fue de marzo a, recuerdo, mayo, junio, cuando fue que supuestamente se implementaron las medidas. Así es. Pero fueron una, Pues ya. fue una oleada en el 2021, fue otra oleada en el 2022, y pues ahí pues ya sabemos las estadísticas que fueron muy, muy lamentables, ¿no? También era un poquito, yo creo que imposible tomar estas medidas de seguridad, de salud, sanitarias, por el tema económico. Si ustedes recuerdan los cubrebocas que mencionas ahorita, los KN5, ¿no? Eran los buenos, los tricapa, Capas, los los normales, tricapa, sencillos, los azules normales, los que sencillos conocemos. azulitos, pues aún esos eran caros. Yo me acuerdo que yo conseguía de los KN5 y casi me los arrebataban porque los conseguía más o menos económico. Ahorita es la diferencia y nada que ver. Entonces se hizo muy de moda el cubreboca de telas, ¿no? Que hasta hicieron venta y los hacían ya de colores y del hombre araña y no sé qué tanto, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? La economía realmente hasta para los sanitizantes, habían económicos, no económicos, entonces creo que es una parte que sí faltó mucho, ¿no? Apoyar a la población más vulnerable, ¿no, Gilberto? Sí, bueno, lo que decía en un inicio, nos dimos cuenta cómo no estábamos preparados para un acontecimiento así. Nunca, al parecer, hubo una política pública que se definiera en ese momento cómo íbamos a actuar, cómo íbamos a reaccionar. Y esto se prestó incluso, como tú lo dices, Luz, a que más bien hubiera incluso algunas personas que se dedicaran ya a hacer negocio sobre algunos elementos que se necesitaban, como era el gel bacterial, como era esto de los protectores, de los cubrebocas. Y sí me parece que pues sí faltó esta política pública, ¿no? Y sobre todo pues mucha información. Yo decía al inicio que a mí me parecía que había habido como una campaña un poco de terror, pero sin embargo sí también estoy de acuerdo en esto de que la información no era exactamente lo que uno quisiera escuchar. Es decir, nos decían solamente algunas medidas, que tomáramos algunas medidas, pero hasta ahí se limitaba, ¿no? Entonces, creo que sí faltaron apoyos en la parte económica y sobre todo que además este tema de la salud mental por la que empezamos a atravesar, pues precisamente por el no tener la facilidad de acceder a estos servicios de salud, porque además normalmente los hospitales se concentraron en la salud física, en esto pues obviamente de la sintomatología del COVID. Recuerdo que había clínicas completas que se dedicaron a atender todo el tema de COVID y entonces se dejó de lado la salud mental en la familia en general.
Entonces creo que sí, a partir de ahí pues se empieza a notar mucho estos dos, digamos, que le llaman ahora casi que enfermedades del siglo, que es la depresión, empezó a caer la gente en depresión, y por otro lado en ansiedad, ¿no? Y adicionalmente a esto del estrés, que nos lleva a una o a otra, o que nos lleva a las dos. Entonces, sí creo que también esta carencia de facilitar el acceso a la salud mental en un momento en el que estamos aislados o en el que estamos encontrados en vidas que normalmente no lo estábamos, es decir, no tenemos esa convivencia, pues efectivamente iba a afectar nuestra salud mental y se empezaron a ver los resultados, ¿no? Y obviamente los trastornos de salud mental, pues nos afectaron y creció, ¿no? Demasiado las cifras. Crecieron mucho porque también hubo muchos divorcios, los duelos no los podían vivir, fallecían las personas y desgraciadamente no podían velarlos, a lo que estamos acostumbrados, dependiendo de nuestra religión, pero normalmente hay un momento en el que despides al familiar, ¿no? Y eso no se pudo vivir. O como dices tú, en los hospitales los tenían que dejar, no podían estar al pendiente porque se corría mayor riesgo. A mí me pasó con mi mamá, ella estuvo hospitalizada y desgraciadamente mamá falleció, pero no fue por COVID, fue una hernia hiatal. Al momento de que la llevaron, pues tenía una saturación muy baja y lo primero que nos dijeron, no, pues ¿sabes qué? COVID. Y nos meten a la sala de COVID, llevábamos nuestro cubrebocas, te lo juro que yo hasta le puse a mi mamá un rebozo en la boca, porque les dije, no trae eso, no viene por eso. Pero en lo que ellos hacían sus estudios y todo, porque era normal que eso se llevara a cabo, bueno, estuvieron ahí, yo dije, si no tengo, voy a tener, ¿verdad? Sin embargo, bueno, operaron a mi mamá y todo. Cuando la meten ya a mi mamá a piso, cuando la suben a piso, qué miedo. Gracias a Dios le tocó, pues imagínense en el ISSSTE que le tocara una habitación sola para ella, qué raro, ¿no? Pero enfrente estaba el aislamiento de COVID, entonces no queríamos ni abrir la puerta. Me acuerdo que poníamos hasta una cobija en el suelo, en la orillita, en la rendija de la puerta para que no entrara el virus y tantas cosas porque se desconocía y el miedo se vivía día a día, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a la depresión que creció, desgraciadamente, y también sobre todo la ansiedad. La ansiedad, estábamos ansiosos y eso se quedó permanente. ¿Qué nos hablas de esto, doctor? Sobre todo, vámonos primero al punto de la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una respuesta natural de la persona o del hombre que, bueno, es un instinto animal. Sabemos que se activan muchas hormonas para poder estar en condiciones de huir, que es la huida, digo, la ansiedad es básicamente, exactamente, digo, el día al día nosotros tenemos condiciones de ansiedad normal, el que voy a llegar tarde al trabajo, el que mi esposa no va a pasar por los niños, el que ya no me llegó el paciente, ya terminó la reunión, entonces esas condiciones de ansiedad son normales. Lo que ya no es normal es cuando la persona tiene de manera recurrente que estamos en casa y de repente piensas, híjole, ¿y si se cae ahorita el techo? Híjole, ¿y si llega un carro y destroza la casa? O si cae un meteorito en la Tierra, eso ya no es normal, se le denomina trastorno de ansiedad y es cuando se vuelve enfermedad. Entonces ahí nosotros es importante que mencionemos que los procesos que estaban en la pandemia eran de manera constante, es decir, efectivamente, voy a salir a la calle y me voy a enfermar, no traigo el cubrebocas adecuado, ya me saludó mi compadre y, híjole, si sí tenía COVID. Ya estornudaron, ¿no? Porque no podías toser, porque olvídate, casi te linchaban. Sí. Exactamente, no, hombre, estabas en un lugar y efectivamente si nosotros teníamos uno de médico, digo, mejor decías que no eras médico porque no te dejaron entrar a ningún lugar, ya lo mencionaron ustedes. Sí. Y sí, digo, efectivamente la ansiedad es básicamente eso, ese trastorno que se genera por una constante crisis de estar pensando qué malo me puede pasar. Sí, claro. En ese sentir, Gilberto, por ejemplo, tú que de alguna manera sí te pudiste encerrar y a lo mejor tus familiares no, dentro de casa también se vivía ansiedad porque querías salir, o sea, no te tocó estar afuera, no había ese pánico afuera, pero dentro de casa, ¿qué ansiedad fue la que tú viviste o la que tú viste en tus hijos, hablando de los pequeños? Claro, sí, yo creo que la principal ansiedad pues sí era saber qué iba a pasar el día de mañana, ¿no? Yo recuerdo que muchos de nosotros continuamos haciendo transmisiones
y en general nos preguntábamos, ¿volveremos a ser igual? ¿Volveremos a tener una vida normal, entre comillas? De esto hablábamos mucho. Yo creo que esta incertidumbre llegó a incrementarse de tal manera que podríamos hablar de un poco de ansiedad, ¿no? Porque ya no era nada más el imaginarse lo que uno se podía enfermar o no, sino que qué iba a pasar. Además, si yo me enfermo, voy a dejar a mis hijos, como lo decías, doctor, a lo mejor ni siquiera me alcanzo a despedir de ellos. Yo, de manera, como una anécdota, les platico, no sé si haya estado bien o no, doctor. Yo les decía, a mí no me vayan a llevar al hospital, yo prefiero despedirme aquí con ustedes, y todos acordamos eso en la familia, en general con la familia de parte de mi esposa y mía. Dijimos, bueno, pase lo que pase, que aquí nos atiendan, si nos podemos atender aquí, y si no, al hospital, ¿no? Pues por esto que se hablaba, ¿no? De que de 3 que entraban, salía a veces 1 y difícilmente. Entonces sí, ciertamente la ansiedad, pues fue complicado. Yo lo traté de manejar mucho con esto de salirme a hacer ejercicio. También por las noches yo trataba de aspirar, hacer estas aspiraciones de algunas hierbas. De repente yo soy medio naturista en ese tema. Como yo siempre he tenido asma, he padecido de asma, sobre todo de niño, aunque fue un tema ahí más psicosomático, pero pues yo hacía ahí, ponía mis hierbitas y me ponía a respirar, pues yo me sentía bien. Incluso yo tuve 4 o 5 veces COVID. Al mismo tiempo prácticamente lo tuvimos todos porque pues estábamos ahí en la casa, pero sí esta parte de la ansiedad, en el caso por ejemplo de mis hijos, pues esto de estarnos preguntando qué va a pasar en sus escuelas. Algunos de ellos, tengo 2 hijos, sí continuaron con algunas clases, pero sí había una inquietud, ¿no? Sobre todo esta inquietud era saber qué iba a pasar el día de mañana, no lo sabíamos. A ti te pasó a diferencia mía y yo creo que es como para dar risa, ¿no? Como los chiquitos que luego están en las calles pidiendo, ¿verdad? Un apoyo, una limosna, que los vemos sucios, que los vemos sin zapatos. Sin embargo, doctor, pues no son tan enfermizos como los que estamos cuidando y que los arropamos y todo eso. Tú que te encerraste, te dio el COVID, a mí nunca. Sí. Bueno, esto de la ansiedad siendo un trastorno, que sabemos que parte de este trastorno lo que te genera son esa sudoración, ¿sí? Porque es dependiendo, no a todos les dan los mismos efectos, ¿no? Pero a algunos es la arritmia, ¿no? A mí me pasó en algún momento la pérdida de sueño, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo ya viene siendo una enfermedad y cuándo solamente un trastorno? ¿O qué diferencia hay, doctor? Cuando es una enfermedad o el trastorno como tal es cuando el paciente tiene de manera recurrente. Efectivamente, una crisis de ansiedad y que la ha tenido es efectivamente tener sudoraciones, taquicardia, incluso se aleja de las personas para estar en cierto como protección. Y bueno, y el poder estar en ese momento pensando de manera recurrente, me va a pasar, me voy a morir, estaba pasando algo. En la pandemia, pues efectivamente era el tema de estar pensando, digo que los que nos vean seguramente se van a acordar, que estábamos en casa un sábado, pero si era el pensar en ese momento, la ansiedad, cómo te llegaba. Eran periodos, o hay personas que tienen episodios hasta de 1 hora, 2 horas de estar en constante ansiedad. Eso es la diferencia entre una ansiedad normal o cuando ya se genera un trastorno de ansiedad. Y por supuesto, digo, la ansiedad va de la mano siempre de otras enfermedades como es el caso de depresión, que bueno, ya propiamente la ansiedad, la gente llega a tener algunas situaciones alarmantes, por ejemplo, cuando se somatiza. Sí. Es decir, cuando nosotros notamos que es una crisis de ansiedad, es cuando una persona va de manera recurrente a consulta porque tiene vértigo. Y ya fueron con el internista, ya fueron con el otorrino, ya fueron con todo el mundo fueron, sin embargo son episodios de ansiedad. O muchas personas también tienen o tos o algunas situaciones que somatizan. Ahí es cuando ya no es algo normal. Sí. Entonces es cuando se considera enfermedad. Y efectivamente el tema es ya no el abordaje de manera tal vez psicológico,
porque muchas veces van una y otra, digo, al psicólogo Sí, claro. y no avanza. Digo, allí yo Ya se siempre he requiere dicho, de medicamento. exactamente, digo, si tenemos sed, pues hay que tomar agua. Si nos duele la cabeza, pues hay que tomar un analgésico. En los casos de ansiedad y depresión, pues no hay más que tomar un medicamento ansiolítico, que es el que damos para la ansiedad, o en el caso de la depresión, un medicamento antidepresivo. Claro, es ahí la diferencia. Lo que pasa es que, mira, híjole, yo que vengo de los 60, ¿verdad? El hablar antes de psicólogo, pues estás loco. Y el hablar de psiquiatra, peor, ya, o sea, Y ahora estar con ya, la camisa de ándale, fuerza. sí, exacto, ya te veías con la camisa de fuerza. Han cambiado los tiempos y después de pandemia ya más gente visita más a los psicólogos, a los psiquiatras, a los neurólogos, que también es bien importante. Yo creo que debemos de ser abiertos en este tema. No debemos de encerrarnos. En algún momento, yo hace poco y no tiene mucho, le dije a una persona, le voy a recomendar a mi psiquiatra, y se me quedó viendo, ¿no? Como diciendo, híjole, yo tengo aquí a mi familiar en la estancia geriátrica y esta señora está loca, porque así le vi la cara, ¿no? Le dije, a ver, yo no estoy loca, ¿eh? O sea, tengo ansiedad. Yo te lo comento porque sí soy una persona que padece la ansiedad y fíjate, doctor, que la primera vez también, Gil, yo no sabía. Yo recuerdo que yo iba conduciendo y de repente me dio taquicardia, una desesperación, y no podía respirar y ganas de correr, pero no sabía hacia dónde. Entonces me estacioné, le hablé a la chica que trabaja conmigo, le dije, oye, ven rápido, no sé qué tengo, yo creo que yo ya me voy a morir, me estoy despidiendo. No sabía exactamente qué tenía. Fui al médico y no supieron qué tenía, definitivamente. Entonces llegué a su casa de ustedes y dentro de la recámara yo sentía una desesperación, yo quería aventarme por la ventana y es algo horrible, horrible. Yo les voy a decir que por ahí, mejor la vecinita me dijo, respira profundo, relájate, respira, relájate. Ella me ayudó con técnicas de yoga, fue lo que me ayudó. No supe ni siquiera que era ansiedad, me fui dando cuenta después de otro episodio. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Gil? Por ejemplo, no sé si has conocido alguna persona que padezca eso, o a lo mejor hasta tú mismo. También te va a mandar al psiquiatra. Sí, no, yo también les puedo contar. A mí me pasó que durante algún tiempo tuve estas crisis, ¿no? Sí, sí, yo también padecí. No sé si lo padecía constantemente, o sea, de manera permanente, o se venía como este tipo de crisis momentáneas. Yo las atribuyo una gran parte a algunas cuestiones más emocionales que tanto de estrés. Más bien yo creo que yo venía arrastrando una vida muy complicada desde la infancia. Después un momento de mi vida ya un poco en la maduración en la que viví de manera muy desenfrenada. Y cuando yo quise hacer un cambio de vida, pues empecé a tener estos episodios de crisis y ciertamente uno piensa que va a morir. Yo pensaba que me iba a dar un infarto. También de repente, de la nada, me empezaba a doler el pecho, yo sentía que se me empezaba a dormir el brazo y me pasó incluso en la noche, me llegó a pasar que yo me tenía que ir a urgencias pensando que me iba a dar un infarto. Y entonces me decía el médico, me hacían electrocardiograma, una serie de estudios, me decía, es que no tienes nada. Hasta que sí, un médico me dijo, pues es que tienes ansiedad. La forma, bueno, nosotros somos creyentes, la forma en la que a mí se me quitó, y prácticamente yo podría decir que casi totalmente, porque de repente me da algún estrés fuerte, pero fue el creer en algo. O sea, en eso yo encontré mucho de la sanación, quizás un poco de las heridas de la infancia y de algunas otras cosas. Me parece que a mí estos dos cuestiones de tanto la ansiedad como la depresión pueden tener una causa inicial que puede ser en esta falta o en esta pérdida de identidad, o sea, de esta crisis antropológica que incluso que hay actualmente, en la cual yo pasé, en la cual pues no sabía ciertamente qué es lo que yo quería, ¿no? Cuando encuentro yo, en mi caso a Dios, me doy cuenta que hay una esperanza, que hay una fe, y realmente hablando de un tema holístico, a mí me parece que
pues esto me contribuye a mi salud empiece a mejorar mucho, ¿no? En muchos temas, el tema del asma también que yo tenía de manera psicosomática, también se me quitó, y yo me di cuenta pues que esta fortaleza que puede dar el sentido de la vida, sobre todo esto del sentido de la vida, ayuda mucho, ¿no? Para el tema de la salud mental, para el tema de la salud emocional. Normalmente nos preocupamos por la salud física y poco avanzamos en el tema mental y menos avanzamos a veces o tocamos el tema espiritual, ¿no? De hecho, yo creo que aquí Víctor Franco, la logoterapia, súper con lo de la pandemia, ¿no? Porque se le encontró sentido a la vida en la pandemia. ¿Cómo? Pues hubo una búsqueda de cómo salir adelante ante estos retos. Las personas que no podían trabajar, los que tenían sus negocios, se cerraron muchos negocios, la verdad de todo tipo, ¿no? No nada más los negocios pequeños, negocios grandes también tuvieron que cerrar. Y le debemos de encontrar sentido a la vida, pero también hablando de esto, yo creo que viene la parte que tienes compulsiva, ¿no? Cuando tienes ansiedad. Por ejemplo, en la alimentación, los que toman medicamentos, para muchas personas que son adictos, ahí crece también esta parte. Y la falta de sueño, que el sueño, doctor, a ver si no estoy mal, me lo decía mi neurólogo, que es más fácil que se muera más pronto una persona que no duerme a una persona que no come. O sea, ese apetito, ¿verdad?, que debemos de tener en el sueño es más importante para el cerebro, para la salud mental. Y a veces no le damos importancia. La gente duerme menos de 7 horas. ¿Sí? Que los doctores nos están recomendando mínimo tus 8 horas, pero hay una diferencia entre que duermes y descansas, porque tienes el celular y ahí te suena y ahí, ¿no? A ver, el TikTok, ay, esto, ¿quién es? Yo soy una de las personas que no lo pudiera apagar, lo pongo en silencio porque tengo una responsabilidad con una estancia geriátrica y tengo que estar al pendiente del celular, ojalá y pudiera quedarme dormida, ¿no? Pero también cuando existía el ring ring, los teléfonos convencionales, pues también te despertaba en la madrugada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia del sueño, que nos va alargando, acortando la vida. Ahora, aproximadamente entre los 70, 75 años ya es exactamente. Y qué tristeza que no estamos hablando de la comida, de la alimentación, estamos hablando de la importancia del sueño y esto nos genera trastornos de salud mental. Entonces, ahí, por ejemplo, doctor, mi pregunta, ¿verdad? Y no sé, yo creo también para ustedes es realmente cómo podemos hacer, cómo podemos regresar a que se pueda dormir, porque yo te digo, yo tengo que estar con él presente por necesidad, no por gusto. Pero te quita el sueño, sí te quita el sueño. Y la gente también, hay muchas personas que son adictas a la televisión. Tengo un pequeño de 37 años que se duerme con la televisión prendida y le digo, no descansas. ¿Cuánto nos afecta todo esto? Mucho. De hecho, el cuerpo es muy inteligente. Si nos da apetito, tenemos que comer. Si nos da sed, tenemos que tomar agua. Si estamos cansados, necesitamos dormir. Las horas que se deben de tener, se ha dicho toda la vida que son de 6 a 8 horas para poder dormir y descansar. Efectivamente, no es lo mismo acostarse y cerrar los ojos que descansar. Lamentablemente ahora con la tecnología, digo, efectivamente desde que comentas del tema de la bombilla, que es algo tan básico, desde la televisión y ahora los dispositivos móviles, que efectivamente recordemos que hay una hormona que se llama melatonina, que se libera para poder nosotros reconciliar el sueño. Conforme va pasando las etapas de la vida, esa hormona va disminuyendo. La edad más adulta, regularmente uno la va como tratamiento para que la persona adulta mayor pueda dormir y descansar. Sin embargo, cuando nosotros antes de dormir tenemos el hábito de, pues vamos a ver qué pasó en el día, checamos el celular, lamentablemente en ese momento el estímulo de la luz
en el cerebro la tomamos como el día y se aumenta el cortisol y baja la melatonina. En ese momento, efectivamente, el sueño ya no es para descanso, sino nada más es para tener el hábito de estar acostado y dormir, vaya, por decirlo de esta manera. Sin embargo, algunos tips que pues, antes de una hora de dormir, no checar celular, no checar teléfono. Si nos levantamos en la madrugada al baño, incluso no perder la luz, porque desde ese momento, ya repito, la luz hace que el cortisol se libere, la melatonina va para abajo y no descansamos. El cerebro, cuando nosotros dormimos, lo que hace es totalmente se desconecta de las funciones primarias, continúan. ¿Cuáles son las funciones primarias? Pues respirar, que es básicamente esto, el latido cardíaco para que pueda estar funcionando el cuerpo, pero las demás funciones empiezan a disminuir, no totalmente al 100%, pero sí disminuyen y con esto va a generar que el cuerpo tenga un descanso absoluto. Recordemos que el sueño, para poder llegar, se le llama movimientos oculares rápidos cuando estamos en un sueño profundo. Y para poder llegar a ese momento son de 2 a 3 horas. Es decir, si nosotros dormimos 8 horas, esas 8 horas son 3 para realmente tener un sueño profundo. Si nos dormimos 6 horas, pues van a ser menos. Si dormimos 4 horas, pues va a ser mucho menos. Entonces lo ideal es que sean las 8 horas para poder llegar a ese estado de sueño profundo. Y es donde realmente el cuerpo, de manera general el cerebro, pues van a empezar a generarse, a reactivarse otros tipos de liberaciones de hormonas que pueden llevar a esa etapa de totalmente el descanso. Entonces sí, efectivamente, los dispositivos móviles, la televisión, sí afecta, sin duda alguna. Yo como médico, pues también, aparte de estoy en varias estancias, entonces tengo que estar todo el día en activo y después el tema de otras índoles, pues sí, el teléfono ya lo escucho y pues ya se activa, ¿no?, el cerebro. Pero, pero por eso hay que estar nosotros teniendo en cuenta que hay que acostarnos, pues, si pudiéramos, un poco más temprano, y para poder llegar a ese sueño profundo, que es lo más recomendable, que los neurólogos, digo, lo mencionan, para poder llegar a ese sueño y el descanso, sobre todo, que es lo más importante. Yo tengo una pregunta más, doctor. ¿Qué pasa con las personas que sueñan? Porque hay algunas personas que soñamos, yo siempre sueño, y tengo un sueño y luego hasta a propósito, si me está gustando, lo quiero continuar y si lo continúo, si logro continuarlo. Hay personas que dicen, es que yo rara es la vez que sueño, pero ¿qué pasa con el tipo de sueños de pesadillas? ¿Por qué hay? Según lo esotérico, bueno, te da ahí sus mitos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué continuamente habemos personas que tenemos este tipo de sueños que se convierten como en pesadillas? O en ocasiones yo soñaba mucho que volaba, ¿no? Yo sé que me vas a contestar médicamente, yo sé, por eso te estoy preguntando, ¿no? Pero ahí, ¿descansas, no descansas? ¿Es esa parte de sueño profundo o no? Mira, hay dos tipos de condición que puede generar una pesadilla o un sueño malo. Una condición mental, que es cuando nosotros te acuestas y estás con una preocupación, híjole, mañana tengo que pagar la renta y no tengo dinero, y uno se acuesta pensando en eso, y en el sueño ya estás pensando, la pesadilla es, ya llegó el casero, ya me corrió, ya me sacó mis cosas. Esa es una forma de poder tener una condición de pesadilla. Sí, o si ves una película de terror, pues exactamente. Por obvio, ¿no? Y la otra es una condición física. Cuando una persona va a tener una pesadilla que alguien lo está persiguiendo, seguramente puede tener alguna condición en ese momento de que está en una mala posición y que el cuerpo no está respirando bien y genera una taquicardia. Entonces eso te está activando que una alarma del cuerpo. Cuando una persona se acuesta con pipí, pues también está soñando que está haciendo pipí, que no puede hacer pipí, es una pesadilla. Entonces hay dos vertientes para poderte generar una pesadilla. Lo físico es esto, entonces mucha gente también, incluso que lamentablemente tiene un infarto en la madrugada, pues en la noche también está teniendo una condición de ese tipo. Entonces, efectivamente sí puede ser físico o mental lo que te puede llevar a una pesadilla. Una mala posición del sueño sí lo genera. Entonces estás soñando, tu mente está pensando como una respuesta para que te despiertes y te puedas mover o puedas estar en otra posición.
Entonces, sí puede ser una forma de la paciencia. Digo, ya la cuestión esotérica y eso, pues también ya se añade a otras situaciones. Cuestión de escrúpulos. Exactamente. Pero sí, de manera física pueden ser esas dos condiciones las que te pueden llegar a una pesadilla. También, bueno, no sé, Gil, yo creo que es bien importante en qué duermes, ¿sí? Muchas veces invertimos, decimos, es que no tenemos para un colchón bueno o cambiarlo. No sé, cada que se sugiere que se cambie un colchón, la almohada, una almohada buena, una almohada cómoda, que no te dañe, no debe de ser suave, no debe de ser también tan dura. Pero la verdad es que a veces sí inviertes en unas vacaciones que va a ser un placer nada más temporal, momentáneo, de una semana máximo, pero el colchón ahí pasas la mayor parte de tu vida, ¿no? Le debes de invertir. Y yo creo que debes de dormir de una forma cómoda. También he escuchado que tus persianas o tus cortinas tienen que ser obscuras, ¿no? Hablando de esto de la luz, pues en aquel entonces dormían más porque no estaba la bombilla y la velita pues te da sensación, algo así hasta como se maneja en los spas y todo eso, ¿no? De tranquilidad. ¿Qué opinas tú? Si duermes en un colchón, es Sprint. Sprint Sprint. A ver, ¿qué marca va a ser la que va a patrocinar Okay. el podcast? Sí, no, yo debo de confesar que he sido malo para atender el tema de mi sueño. Normalmente sí nos hemos preocupado por buscar un colchón más o menos que pues al menos en la publicidad, porque ya luego no sabemos si es cierto o no, pero sí que busque pues que haya un descanso, ¿no? Sí, normalmente quizás no lo hemos hecho con tanta periodicidad, pero sí casi por ahí 5 años más o menos que yo recuerdo que lo hemos tratado de cambiar. Y por otro lado, creo que tiene mucho que ver con las condiciones en las que uno va a dormir, ¿no? En las que uno va a la cama. Como lo comentas, doctor, desde el tema de la oscuridad, de la disposición de no estar viendo la televisión, no tener ahora los dispositivos electrónicos. Y a nosotros nos tocó un tiempo cuando yo estuve viviendo en Copándaro, en un municipio aquí cercano, pues prácticamente era un pueblo. Entonces a las 8 de la noche ya se acababa, prácticamente ya no había mayor actividad. Y nosotros estábamos durmiendo prácticamente a las 10 de la noche. Entonces, cuando nos levantábamos a las 5, yo me levantaba totalmente descansado. De eso lo tengo muy claro. Y cuando regresamos a Morelia, porque estuvimos nada más un tiempo allá, pues sí volvimos a caer en esta falta de preocupación, sobre todo en mi caso. Yo soy de los que todavía aprovecho mucho la noche para estar trabajando. Normalmente mi sueño, creo que mi descanso más bien es malo, porque yo normalmente me duermo a las 12 de la noche y normalmente me levanto a las 5:30, 6 de la mañana. Siento que sí alcanzo... Te vas a morir antes que yo. Sí. Siento que alcanzo a descansar, quizás no lo sea, nunca me lo he preguntado. Pero tengo algo que a lo mejor, bueno, podemos aquí, y me gustaría, como dice Luz, preguntarte, doctor. Yo normalmente tengo algo que siempre comúnmente hago, que es descansar después de comer. Cuando termino de comer, sí hago alguna actividad, sobre todo yo soy el que levanto la mesa y algunas otras cosas, para no dormirme inmediatamente en cuanto termino de comer. Trato de hacer alguna actividad, pero sí tomo por lo menos media hora, a veces sí me voy hasta la hora cuando hay tiempo de descanso. La famosa siesta. Siesta postprandial. Esa me da batería para hasta las 12 de la noche, pero en realidad no me he preocupado yo por saber si está bien o no está bien. Pues la siesta que regularmente tomas, digo, yo me acuerdo, mi abuelo, mi papá, después de comer siempre una siesta. Si tienes un problema, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, pues aguas, porque ahí sí te puede generar un problema, ¿no? Y cuando uno come, recordemos que, bueno, el tracto digestivo empieza a hacer su labor de poder metabolizar la comida. Si tenemos un reposo no pasa nada. Recordemos que cuando comemos, la mayor parte de la circulación se va al sistema digestivo.
si tenemos, repito, si tenemos un problema donde el reflujo te está generando, ay, me da agruras después de comer y estoy acostado, pues sí que puede generar una condición de enfermedad, pero regularmente no está mal. Sin embargo, repito, sí puede... Es que les da el mal del puerco, el ¿no? mal del puerco, exactamente. Y ahí podemos tener esa parte. En otra situación, pues te puede sí variar la calidad del sueño en la noche, porque de cualquier manera estás haciendo un sueño intermitente, es decir, ya tomas parte de lo que puedes tú tomar anoche y ya en cierta manera no va a ser tan eficiente el sueño, ¿no? Pero bueno, no está mal, sin embargo, repito, si tienes alguna condición que te pueda generar eso, pues sí puede ahí ser alguna problemática. Si comemos y si te vas a hacer ejercicio, ahí sí hay un problema. Claro. Ahí sí es más riesgoso porque, repito, la mayor demanda del cuerpo cuando uno come está directamente en el sistema digestivo. No, pues sí. Y bueno, vamos al tema que ya tocamos algo de ello, de la depresión, ¿no? Que va de la mano con la ansiedad. Pues este trastorno normalmente te hace sentir emocionalmente triste y te lleva también, bueno, varias características del mismo, como es la persona que se la pasa al contrario, dormida casi todo el día, no quieren trabajar, no quieren salir, no socializan, pues a veces incluso tienen deseos suicidas, ¿no? Sí. Desgraciadamente, que ya es como que lo más terrible que le pueda pasar a una persona con depresión. Y bueno, esto obviamente también se genera porque hubo una causal, ¿no? En este caso, a lo mejor un divorcio, la muerte de algún familiar, la pérdida de empleo, qué sé yo, ¿no? Doctor, hablando de este tema tan importante y que lo vivimos en el día a día, yo creo que en Michoacán estamos en depresión por la situación que vivimos, la verdad, lamentablemente esto de la inseguridad que estamos viviendo al día a día, y también entra la ansiedad, el pánico y todo esto, otra pandemia que se vive aquí por la inseguridad. Bueno, pues la depresión nos lleva a todos a mantenernos desgraciadamente tristes en muchas ocasiones. Algunos lo podemos trascender, otros, si no se atienden a tiempo, pues pudieran cometer un error, ¿no? Yo tuve un centro de atención en adicciones, tú lo sabes, y parte de que las personas lleguen a las adicciones, sobre todo de alcohol y drogas, es por la depresión, porque hay adicciones a muchas cosas. Aunque también esas adicciones compulsivas de comida puede ser por una depresión, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de este tema, doctor, tan interesante, y que yo creo que el público, pues muchos a lo mejor ahorita están pasando por alguna situación así? Así es, bueno, no hemos hablado un poquito de estadística y sí será muy importante comentarlo. En cuanto a la ansiedad, antes de la pandemia, se puede decir que de cada 10 pacientes, 1 o 2 tenían alguna crisis de ansiedad o por trastorno de ansiedad. Posterior a la pandemia, la ansiedad se exponenció totalmente exorbitante las cantidades, es decir, de cada 10 personas, la mitad de ellos tenían algún estado depresivo. Entonces, efectivamente, la pandemia sí llegó a generar una condición de salud mental mucho más preocupante. Y efectivamente, ahorita lo comentaba Gilberto, se dejaron muchas políticas de salud a un lado. Una de ellas fue la salud mental, la prevención y atención de cáncer, la salud bucodental, la hipertensión y la diabetes. Es decir, todo se enfocó a lo que fue la pandemia. Y de estos bloques que quedaron aparte, 1-10 fue la salud mental, pues que todo el mundo nos preocupamos por otra parte, pero no por pensar la salud. La depresión como tal es un trastorno depresivo. La persona pues tiene una recurrencia en estar teniendo pensamientos negativos o tristes, ya no tienes las mismas ganas de hacer las cosas. Si tú antes pintabas, cantabas, no sé, tocaba la guitarra, pero ahora no te satisface, ahí puedes seguramente tener una crisis depresiva, un trastorno de depresión, y la ansiedad va de la mano de la depresión porque es un círculo vicioso.
Decías ahorita que tuviste una crisis de ansiedad y siempre estás pensando, ¿cuándo me va a pasar? Y me voy a poner triste porque seguramente va a pasar en el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a correr o a quién busco? Y eso te va generando de manera repetitiva, que es un círculo vicioso, y se va a disparar en una depresión. La depresión ya es un estado de conciencia donde la persona, repito, tiene esa discapacidad, porque es una discapacidad, de poder tener una satisfacción en lo que uno está haciendo. Entonces, lamentablemente, las edades, y tristemente a partir de los 5 años hasta los 25 años es con mayor incidencia. Casi de cada 10 personas, 5 después de la pandemia tienen un trastorno depresivo. Entonces, y un punto bien preocupante, lo que mencionaste de ya cuando una persona tiene llegar a una crisis de ansiedad tan fuerte, una depresión, que puede tener un... Entonces, desafortunadamente hay muchas acciones, muchas actividades que se realizan de manera política o no institucional, asociaciones civiles que puedan estar en contra de, no, perdón, en contra, sino haciendo actividades en pro para evitar el suicidio. Pero una persona pues debe tener consciente de que hay muchas señales de alarma de que la persona está en estado depresivo, como cuando la persona, repito, se va alejando del círculo familiar, cuando se aleja del círculo laboral. Decía en un artículo que me compartieron que una de las discapacidades más, o la discapacidad principal es la depresión. Es una persona cuando no va a trabajar una vez y 2 veces, es un foco rojo, como le decimos, una bandera roja que está pasando algo. Cuando dicen, oye, antes te animabas cuando va a haber una fiesta, ya estás muy apagado, también aguas, es un foco rojo. O cuando una persona está sobreexaltada, es decir, está en una etapa de que siempre está sonriendo y tratando de estar bien, pero dentro la persona pues está mal. Yo creo que de los que estamos aquí, ¿quién no ha tenido alguna condición de ansiedad o depresión y sabemos realmente cómo podemos atenderla? Repito, yo creo que ahí la invitación de la que nos están viendo y poder siempre acercarse a alguien para confiarle, sabes que algo está pasando con mi salud mental, necesito ayuda. Yo creo que ahorita después de la pandemia ya es muy común que vayamos al psicólogo, que vayamos al psiquiatra, al médico, digo, uno de médico está capacitado para poder diagnosticar una condición de depresión, ansiedad, y poder dar un tratamiento médico. Yo creo que decía hace ratito, digo, si tienes sed, pues toma agua, si te duele la cabeza, pues toma un analgésico. Si tienes depresión, no hay más que utilizar un medicamento antidepresivo, porque la forma que actúa a nivel hormonal en el cerebro, la depresión, es diferente. Si no tomas un medicamento que te controla algunas sustancias, digo, para no entrar en cuestiones técnicas, que te liberan algunas hormonas, pues no va a haber alguna curación y vas a tener mucho tiempo. Hay muchas mujeres, sobre todo en esta etapa de la menopausia, que caen en estado depresivo, pero ahí es una cuestión hormonal. O sí, digo, del 10%, de 10 personas o 10 mujeres que tienen una condición de menopausia o premenopausia, 7 de ellas tienen una condición de depresión. Claro. Muchas de ellas por alguna situación laboral, que están entretenidas, o las que son amas de casa, que sí me están pensando en eso, sí caen en una depresión más compleja, y ahí sí es necesario dar un antidepresivo para que pueda salir. Digo, y no está mal, digo, la verdad que decía un médico, ¿qué es mejor, estar bien o estar mal? Pues es mejor estar bien. Digo, si tú vas a durar 80 años de vida o 70 años, pues mejor toma tu medicamento que te va a mantener tranquilo, porque la ansiedad es una crisis, digo, es una condición muy cruenta cuando la persona la tiene, porque en ese momento, sí, efectivamente, dices tú, ahorita me voy a morir, cuando es una situación mental, básicamente. Y ahí lo muy recomendable, repito, yo invitar a quienes nos están viendo, que si tienen alguna situación que ya no le están satisfaciendo, de que esta parte de que, bueno, yo me gustaba mucho, repito, hasta jugar videojuegos o de hacer alguna condición, salir en bicicleta, ya no me gusta, esa es una señal de alarma. Hay que acudir así que con mejor médico, con el que tú te sientas a gusto, porque esa es una situación de platicarlo, externarlo,
y saber pues de que algo nos está pasando a nosotros. Y personas lindas que nos ven, según la OMS, aproximadamente hay más de 280 millones de personas que padecen depresión en el mundo. Entonces, esta cifra es alarmante. No te niegues a buscar la ayuda, porque muchas veces yo no estoy no tengo depresión, estás loca, estoy cansada, estoy aburrida, pero hay síntomas, ¿no? Que te señalan que tienes un problema, a lo mejor no te has dado cuenta, pero si escuchas o si ves o si lees en ti este tipo de síntomas, aguas, o sea, busca ayuda y también no te vas a automedicar. A veces existe el miedo, es que yo no me quiero hacer adicta a un medicamento, ¿no? Sí, pero por no atenderte puedes ocasionar algo muy grave en tu vida, como hasta la muerte, ¿no? Lo acabamos de decir. ¿Qué me dices tú, Gilberto, de la depresión? ¿Qué has escuchado, si la has vivido? Sí, yo creo que tiene mucho que ver este tema también ya con el estilo de vida actualmente que tenemos, en el cual por un lado se ha vendido mucho esto que entre comillas, le llaman la happycracia, ¿no? O sea, el vivir de una manera en la que todo el tiempo tratar de permanecer feliz, de no tener esto del esfuerzo que anteriormente se nos acostumbraba. Por otro lado, de que las cosas sean tan sencillas, tan fáciles, pues mucho ha tenido que ver el tema de la tecnología, ¿no? Que incluso ha afectado tanto a los niños en el caso del internet, de los videojuegos, de tener todo de manera fácil y sobre todo esta utilización que se ha hecho, digo, en la que no hemos sabido, ni los chicos han sabido, que es el tema de los disparos de dopamina, ¿no? Con todo esto que se ve en internet y que nos van llevando a que en el momento en el que siento la depresión, en el que me siento triste, en el que me siento aislado, por una parte, pues lo trato de eliminar, por decirlo de alguna manera, con un disparo de dopamina. Y eso nos va llevando un poco también al tema de volvernos adictos, ¿no? de la adicción. Y por otro lado, estos procesos que nos han llevado precisamente de la tecnología a un poco como aislarnos. Ya no hay esta socialización que anteriormente se llevaba. Por ejemplo, en una escuela pues veíamos que todos estábamos jugando anteriormente en el recreo, en la familia, nos reuníamos un fin de semana y todos estábamos en una actividad, a veces de manera conjunta. Actualmente podemos ver en una escuela como cada niño está en su teléfono, muchas de las veces, o bien en las mismas familias cada integrante de la familia está con un teléfono o en alguna actividad muy individual. Yo creo que este estilo de vida ya muy individualista nos ha llevado a eso, ¿no? A ir teniendo esto que es, decía yo, pues a irle perdiendo sentido a la vida, a ir pensando que no soy como aquel, porque además las redes sociales nos provocan también esto de compararnos, ¿no? Ay, a él todo lo que ha logrado, cuántas vistas, cuántos likes, y entonces los chicos viven en un estrés de identidad, de que no son digamos, como que bien aceptados en las redes sociales y entonces se empiezan incluso a generar estos retos, ¿no? Es decir, yo hago este reto para poder ser tomado en consideración. Entonces, yo creo que los estilos de vida han llevado mucho tanto al tema de la ansiedad como al tema de la depresión y que vivimos pues constantemente en este estrés mental, emocional y que poco nos detenemos. Yo creo que siempre es importante tener esos momentos de reflexión. Ya poco es el tiempo también que se dedica al tratar de cuestionarse, ¿no? Esto que nos brindaba mucho la capacidad de asombro, de decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué se mete? Que eso nos daba de alguna manera pues esta capacidad de asombro que se ha perdido mucho, ¿no? Y creo que todo estos estilos de vida, en los que no queremos esforzarnos, no queremos caer en la tristeza, no queremos que nada esté mal, pues nos han obligado precisamente a que, pues, por un lado, ante ese vacío lo tratemos de llenar con algunas adicciones y cuando no lo hacemos, pues estamos metidos en la tristeza, en la depresión, ¿no?
Debemos de ser asertivos, ¿no? Yo creo que parte de lo que te lleva a una depresión normalmente es cuando vives a lo mejor algún fracaso, ¿no? Algo que no esperabas, por ejemplo, no sé, a lo mejor la pérdida de un trabajo, decía, el divorcio, pero también hablas mucho del sentido de la vida. Debemos encontrar ese sentido, ¿no? El gran otra vez me trabé. El gran ejemplo, Víctor Frank, ¿no? Él le encontró el sentido a la vida estando en el Holocausto, ¿no? En un momento tan crítico de horror, de tristeza, de miedo. Sin embargo, él encuentra ahí la logoterapia y dice, bueno, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, ayudar a la gente. Yo pudiera llegar en esa búsqueda del sentido a la vida. Yo creo que no debe de quedar solamente en buenas intenciones, ¿no? Por ahí dicen que el cementerio está lleno, ¿verdad?, de personas con buenas intenciones. Tenemos que brincar el fracaso, tenemos que esforzarnos en lo que vamos a realizar y esto no nos debe de frustrar. Los grandes empresarios realmente con errores han logrado ser exitosos, ¿no? Y bueno, pues tenemos a Edison con la bombilla, ¿no? Si no lo hubiera intentado tantas veces, ahorita cómo estuviéramos, a ciegas. Creo que parte de eso es saber manejar nuestras emociones. Problemas todos tenemos, ¿sí? Pero ¿cómo superarlos? Bueno, una de las prácticas es, como dices, el ejercicio, la yoga, a mucha gente le ayuda. Lo espiritual, bien lo dices, ¿no? Ayuda espiritual, ya sea la religión, no sé, pero busca la ayuda, pero también no cerrarnos en eso nada más y buscar la ayuda profesional. Como dice el médico, tenemos que a lo mejor ir con un psiquiatra o con el médico de cabecera, pero para que te ayude a brincar todo esto, lo tenemos que buscar, ¿no? Pero bueno, en esto de las emociones, ¿en dónde se podría quedar atrapada una persona? Porque a veces va con el médico, sin embargo ya se está medicando, sí le va a ayudar, pero tiene que buscar una salida más, ¿no? Si hace ejercicio y todo eso, bueno, lo vas a complementar. Pero ¿qué pasa cuando la persona no lo logra? Porque ha pasado. Ahí los tratamientos deben ser coadyuvantes, es decir, siempre un tratamiento farmacológico debe ir acompañado de una adecuada dieta, inclusive esa parte también, de evitar tanto las grasas, los azúcares. El ejercicio es sumamente importante. Digo, yo tengo cerca de 2 años que he estado corriendo y haciendo ejercicio y digo, sí es algo satisfactorio. Digo, sabemos que se generan endorfinas y te ayuda de manera significativa cuando haces ejercicio, o sí, yo recomiendo que, de hecho, si alguien tiene alguna crisis de ansiedad y lo que más puede hacer es salir a caminar o a correr, y créanme que ayuda bastante eso. El medicamento, el ejercicio, la alimentación, pero también el coadyuvarse con el psicólogo. La psicoterapia conductual es muy importante porque una persona puede tener una condición que no sabe si fue de hace 1 año, 2 años e inclusive de la infancia, y que de ahí puede estar teniendo de manera recurrente o en el subconsciente que pueda tener una situación, pues que tal vez tu papá de chico te pegaba mucho o te regañaba, te generó el de tú puedes, tú vas a hacer, y la frustración. Efectivamente, la frustración es lo que puede disparar de una depresión porque tú no estás haciendo lo que realmente te forjaron a hacer o te intentaron hacer. Sí. Entonces yo creo que también esa parte es importante, es necesaria, la psicoterapia conductual, porque si no estamos en apoyo mental o psicológico, el tratamiento muchas veces puede tener ciertas condiciones a no ser eficaz. Aunque sabemos que un tratamiento, cuando damos un antidepresivo, lo mínimo que se debe tomar son de 3 a 6 meses y puede tomarse hasta 2 años. Digo, si la persona se siente bien, sin problema. Mucha gente, digo, me pasa a mí, mis pacientes que dicen, no, doctor, ya llevo 1 mes y no me siento bien, pero es que el tratamiento de los antidepresivos son de 3 meses. O sea, para tener un adecuado resultado o el resultado ideal son 3 meses para que la persona pueda tener. Y en ese periodo de tiempo, siempre que hay que coadyuvar con un tratamiento ansiolítico. Digo, hay muchos tratamientos ansiolíticos o muchos medicamentos que son precisamente para que la crisis de ansiedad que tú tienes, que sientes que
te estás muriendo, que ya te dio la taquicardia, que ya sientes sudoroso, que quieres salir a correr, hay que tomar el ansiolítico para que pueda coadyuvar y poderse estar en una situación más cómoda. Efectivamente, el tratamiento, repito, los tratamientos antidepresivos sí pueden ser, el 80% son curables, por decirlo de esta manera, la depresión, aunque sí dicen los psiquiatras que siempre se va a volver a reactivar cuando te puede pasar alguna condición, alguna pérdida de algún familiar, alguna pérdida laboral o alguna situación que te pueda hacer, nuevamente te va a pasar si ya tienes un antecedente de alguna crisis de ansiedad con depresión, sí te puede pasar, pero con menos intensidad. Siempre las personas que han tenido un proceso de depresión, la primera vez es cuando tocas fondo y ya tienes el medicamento. Así es. Y ya las nuevas crisis ya son menos recurrentes, con menos intensidad, pero la primera siempre, y lamentablemente cuando pase es en los jóvenes, cuando tienen esta inexperiencia, y lamentablemente la puerta fácil, pues es Las el suicidio. adicciones. Exactamente. Las o adicciones o el suicidio. Exactamente. Entonces, la puerta que tengan más a la mano es la primera que van a tomar. Entonces, la primera crisis de depresión es cuando realmente tiene un problema más serio y puede haber las complicaciones que ya todos sabemos. Así es. Y de los fracasos, pues debemos de aprender, son oportunidades, yo lo veo así, son oportunidades para aprender. Esto no lo debo de hacer de esta forma, pero el que persevera alcanza. Vemos varios retos, ¿no? Entre ellos, un ejemplo a seguir, en paz descanse, ¿no? Cantinflas, ¿no? Pues su vida, leí un poquito de su vida, y es una persona que de la nada, de verdad, solamente del deseo de triunfar y que se lo metió aquí, perseveró y la verdad, situaciones muy críticas. Otra también, Chespirito, ¿no? Juan Gabriel, o sea, y con la condición que en aquel entonces a las personas gays eran más señaladas, sin embargo, súper famoso, ¿no? Y a la fecha pues se recuerda. Y apenas un político, ¿no? Que fue nuestro presidente de la República, López Obrador, o sea, perseveró. Yo creo que tenemos muchos ejemplos a seguir y debemos de seguirlos. La verdad es que nunca es ver un fracaso como un error, como una falla, sino una oportunidad, es una enseñanza, un aprendizaje del cómo no, pero le busco por acá. Y de esa manera alcanzamos nuestras metas. Si la tienes bien fija, lucha, no siempre va a ser al año, al mes, porque la gente se desanima rápidamente. Pueden pasar años, pero cuando lo logras, no, olvídate, ¿no? Es un triunfo que la verdad lo vas a disfrutar mucho. Pues bueno, Gilberto, no sé, yo creo que hay mucho que decir del tipo de emociones que te llevan abajo, que te llevan a la depresión, pero tú en esta parte, sobre todo que estás metido en el tema de religión, yo creo que ahí te han llegado algunas experiencias o algunas vivencias que has podido ayudar, aparte que, no sé si lo pueda decir, pero tú tuviste también un problema de adicción y que esta fue la parte que te ayudó, no fue un centro de tratamiento, no fue la parte médica, sino la parte espiritual, que también yo siempre he buscado la parte espiritual. Sí, realmente para mí fue algo que yo en realidad no conocía, el conocer pues a Dios, que para mí significó algo muy importante en mi vida, porque yo creo que tenía en el fondo un vacío. Pues mi familia realmente cuando tuve la infancia no fue una familia integrada. Yo nací de una madre soltera, mi padre nos dejó prácticamente al año que yo nací, y porque también pues realmente mi mamá nunca pudo tener con nosotros una familia. Ella tuvo que trabajar para sacarnos adelante, y tampoco nos acercó nunca a esta formación espiritual, que también me parece que en el ser humano no solamente es la parte física, la parte mental, sino para mí tiene mucho que ver la parte espiritual, ¿no? Esto que es este alimento que nos da muchas de las veces esa fortaleza para salir adelante. Pues yo pasé muchas de las heridas de la infancia, con las que después me llevó a este tema de las adicciones, en las cuales pues buscando algo que yo intentaba encontrar,
y en este vacío, me refugié pues en muchas adicciones, y cuando yo veo la oportunidad y toco fondo y alguien me invita a vivir un retiro espiritual, yo conozco a Dios y me doy cuenta que hay una vida que debe tener un sentido de trascendencia, ¿no? Y entonces en ese momento, pues para mí significa mucho todo lo que a mí los padecimientos, incluso decía yo el asma que tenía físico, que era muy psicosomático, la parte, algunas otras afecciones que yo tenía, algunas alergias incluso, pues prácticamente con este tema de la fe, con ese tema de saber que hay algo más después de la muerte, incluso me afianzaron mucho. Y algo que a mí me parecería interesante también comentar, que lo he tocado yo mucho en muchos sentidos, es el tema de la familia. Y lo digo porque yo no lo pude experimentar, ahora lo puedo experimentar conociendo mucho de este tema y tratando de ayudar también a muchas familias, que en la familia se forja la personalidad, ¿no? Nuestra personalidad. Y entonces cuando tenemos esta integración de una familia en la cual aprendemos todos los valores, como es el comprender, el ser empático, este valor del esfuerzo, de que, bueno, viene un fracaso, pero juntos podemos apoyar a quien fracasa, y además porque se puede, hay una segunda oportunidad siempre. Es decir, dentro de una familia se forja una persona. Y desgraciadamente, pues ahora vivimos una crisis en la familia, en la cual los chicos pues también no han aprendido, o quizás no les hemos fallado por quererles dar demasiado, ¿no? Y encontramos ahora esto que conocemos como las generaciones de cristal, ¿no? Que de repente pues los chicos no tienen esa capacidad de haber crecido generando una personalidad fuerte de esfuerzo, de sacrificio, de entender que se puede fracasar, pero que se puede salir adelante, y que también hay que comprender, que hay que ser empático. Todo esto se aprende en la familia. Y como los chicos ahora no lo han aprendido, pues tenemos, me parece a mí todos estos trastornos de la salud mental, ¿no? Que es lo que hemos vivido, y que yo, pues repito, como creyente, yo le doy muchas gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de encontrarlo y de salir adelante. Y no de esto que a veces decimos que es échale ganas, ¿no? Que a veces no es posible, porque lo he platicado con algunos psicólogos, algunos doctores, que me dicen, es que hay gente que no le puedes decir échale ganas porque físicamente, es decir, la capacidad física, es decir, no sé si se diga hormonalmente o psicológicamente, no es posible, porque hace falta, ¿no?, algunos elementos. Pero sí me parece que en el tema de Dios, en el tema de la parte espiritual, sí me ha ayudado mucho, lo puedo comentar así, y también me he dado cuenta de muchas familias que han salido adelante a partir de construir esa fe, de construir esa esperanza, ¿no? Y bueno, también otro de los consejos sería, y creo que ya lo hablamos, pues aprender a dormir. No dudes en cambiar tu colchón. A veces dices, es que no tengo para un buen colchón, pero tienes una pantallota en tu casa o traes un dispositivo carísimo, para eso le inviertes, y la verdad lo más importante es el descanso, ya lo hablamos. Y bueno, doctor, ¿con qué cerrarías tú? Yo doy esos pequeños consejos. Gracias. Primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación a este interesante podcast. Pues aquí nos están viendo, efectivamente, el hecho de poder tener un tratamiento profesional es lo ideal. Si ustedes lo acompañan con tratamientos que coadyuven, si van al Reiki, si van a yoga, si hacen ejercicio, yo creo que todo favorece. No creo que nada sea para poder contrarrestar, incluso mejoran, pero sí que el tratamiento principal sea de manera profesional, porque hay muchas enfermedades, sobre todo la depresión, que sí requieren un tratamiento médico, porque de lo contrario, si no se trata adecuadamente, repito, hay un seguimiento adecuado de la enfermedad, que es el inicio y el final, y las complicaciones que puedan tener esta enfermedad. En el caso de la depresión, pues es que una persona o caiga en algún tipo de adicción, porque no hay una puerta que pueda generar la satisfacción más que cualquiera de las drogas que conocemos y que sabemos, o la otra puerta que es el suicidio.
Entonces, son las complicaciones de una depresión. Es por ello la importancia y que, bueno, y la verdad que yo celebro mucho este tipo de temas que ustedes están abordando porque ya lo vimos estadísticamente después de la pandemia, de 10 personas, la mitad puede tener alguna condición de depresión y ansiedad. Entonces, repito, invitarlos a que acudan a su profesionista en salud, su profesional de salud, para que los aconseje a que puedan tener un tratamiento médico, pero que sí lo coadyuven con todo lo demás. Y pues bueno, Multidisciplinario. exactamente, creo que es lo más importante y bueno, y acérquense, si no duden que si sienten una condición de triste o alguna situación que crean que no está algo bien con nosotros, aguas porque ahí hay un foco rojo que debemos de abordar enseguida. Sí, bueno, qué interesante ha sido el tema. Muy agradecidos contigo, doctor, por acompañarnos, con Luz, que nos ha dado también muchas experiencias que le ha tocado vivir. A mí me gustaría cerrar con dos elementos que me parece importante traer, que es, uno de ellos es pues esta importancia que tiene la atención al otro, ¿no? Vivimos estos tiempos en los que no tenemos tiempo casi para nada, los papás no tienen el tiempo de estar con los hijos muchas veces también con los hermanos, e igual pasa en gran parte de la sociedad, pues porque nos hemos acostumbrado a esta vida rápida. Entonces yo creo que es muy importante darle esa atención y sobre todo eso de escuchar a la gente, ¿no? El otro día estaba escuchando a un profesional que decía, va a llegar un tiempo en el que vamos a tener que haber profesionistas de la escucha, ¿no? O sea, el poder escuchar al otro. Y creo que es algo que le falta mucho a la sociedad, el que podamos sentarnos y no estar interrumpiendo con el teléfono, con otras situaciones, sino escuchar lo que el otro se dé cuenta que estoy atendiéndolo. Eso me parece importante. Yo quisiera que todos nos dedicáramos a, cuando hay una situación de alguien que nos viene a platicar algo, simplemente en una charla, ¿no? Me veo mucho en los restaurantes, en los desayunos, así, está la gente platicando a veces y están a la vez, el que está escuchando no lo está escuchando porque está acá metido en el teléfono, ¿no? Es la realidad. Entonces creo que vale la pena que nos escuchemos, sobre todo que nos pongamos esa atención. Y por último, cerrar con el tema que siempre para mí ha sido muy importante, pues es que es este tema de hacer sentir valioso al otro. Creo que con eso podemos darle un plus muy importante porque a final de cuentas en una sociedad que nos han querido dividir, en la cual unos son mujeres, otros son hombres y deben de estar en disputa, o los blancos con los negros, etcétera. Me parece que muy polarizada la sociedad, me parece que se ha perdido la dignidad del ser humano. Y es eso de tú vales porque eres ser humano. Y ante esta pérdida de la dignidad y del reconocimiento del otro, pues se viene esta crisis, ¿no? Ha venido esta crisis que termina en la depresión, en la ansiedad, en el propio estrés y en muchos otros tópicos que ya no alcanzamos a tocar, pero que están ahí en el tema de la salud mental. Entonces, pues creo que hay que reconocer que el otro es un ser humano como yo, que tiene las mismas preocupaciones, las mismas tristezas, las mismas alegrías y que vale la pena ser reconocido como ser humano, ¿no? Bueno, amigas, amigos, síganos en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos como Contigo, el podcast Contigo. Y pues nos despedimos. Esta es nuestra señal, es una palomita de positivo. Entonces, Contigo, ¿tus redes son? podcast. Mis redes son Pepe Murguía, estamos ahí en Facebook y Dr. Pepe Murguía en Instagram. Y pues estamos muy agradecidos de estar acompañándoles. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.